Muy buenos días a todos los asistentes. Me presento. Mi nombre es Ariel Flores, soy Fellow de primer año de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy la idea es enfocarnos en el estudio y en la aproximación diagnóstica a una entidad que, pues, si bien no es tan frecuente, eventualmente durante nuestra actividad clínica podemos vernos enfrentados, y es la endocarditis infecciosa cuando no tenemos un aislamiento, cuando los hemocultivos son negativos. Así que, pues como quise enfocar esta discusión, pues fue inicialmente recrear una historia clínica, un caso clínico que nos va a ayudar a enmarcar cómo es la aproximación diagnóstica a este tipo de pacientes. Entonces, iniciemos con el caso clínico y después pues hay una pequeña discusión del caso y posteriormente vamos a hacer la revisión con respecto al tema a mención. Entonces, se trata de una paciente femenina de 46 años, una mujer que es ama de casa, que se dedica a labores de campo, vive en Copacabana, en una finca, y pues se dedica básicamente a muchas labores de agricultura, como ya vamos a describir en la próxima diapositiva. Realmente no tiene ningún antecedente patológico ni de importancia pues para mencionar, pero la paciente llevaba un año con dolor lumbar que inició posterior a una caída, a un trauma en cadera derecha, y ese dolor durante ese año ha sido progresivo, inclusive la llevó a caminar con muletas. La limitación funcional era bastante marcada y refería que hacía 3 meses aproximadamente este síntoma se asoció a fiebres frecuentes y diaforesis nocturna. Durante todo ese tiempo de evolución, la paciente empezó a usar automedicado AINES y dexametasona intramuscular, más o menos 2 a 3 veces por semana. Dentro de los antecedentes, pues ya les mencioné que negativos, pero me pareció importante anotar, y vamos a ver posteriormente durante la discusión, que esto es algo muy importante en tratar de distinguir muy bien los antecedentes del paciente, los factores de riesgo, los antecedentes epidemiológicos. En esta paciente, pues como les mencioné, se dedicaba a labores de su finca, en la cual tenía contacto con diferentes animales, especialmente gallinas, cabras, cerdos y vacas. Al examen físico, la paciente, pues realmente los signos vitales estaban bien, las fiebres eran especialmente nocturnas. Lo positivo al examen físico es que se encontraba una placa blanquecina en una encía, en segundo premolar, en la cara inferior izquierda, de más o menos de 0,5 centímetros, con algo de eritema, no había adenopatías, y en los ruidos cardíacos se notaba un soplo sistólico mitral grado 2, que no era pues conocido por la paciente. Y en osteomuscular, pues no había dolor propiamente en la columna, pero sí en la sacroiliaca derecha, en la articulación, perdón, sacroiliaca derecha, y había limitación completa a la flexión del muslo sobre la cadera, y realmente esos hallazgos positivos. Pues la salud oral no era la óptima, y esta era la plaquita que se le describía en el examen físico. En los paraclínicos iniciales, pues tenía anemia microcítica, tenía una leucocitosis importante, una neutrofilia, la BSG estaba en 30, la PCR estaba en 7,3 con una función renal normal. En el TAC de abdomen básicamente se ve pues una diferencia entre las dos regiones de las acroiliacas. Claramente aquí se ve como una colección, ¿cierto? Bastante importante. Entonces ese fue como el primer hallazgo importante en las imágenes que se le describió a la paciente. Ahí vemos la diferencia entre las dos. Aquí hay una colección que estaba multiloculada con algunos cambios en la densidad de esta colección en el lado derecho. Perdón, aquí vemos igual una colección bastante importante en volumen. Ok. Vemos aquí la colección. Y adicionalmente se le solicitó un ecocardiograma por lo del soplo, que se le encontró el examen físico, donde se apreció una vegetación en la válvula mitral que estaba prolapsando en la aurícula izquierda, y había otra imagen compatible con un trombo intraauricular izquierdo. Entonces, digamos que hasta aquí tenemos una paciente que después de un trauma
tuvo una evolución de un dolor lumbosacro crónico asociado a un cuadro febril, que se asoció hacía 3 meses, es un cuadro subagudo a crónico también febril, y tenemos unos hallazgos por imágenes de una colección en sacroiliaca derecha, pues cerca de la sacroiliaca derecha, y adicionalmente una vegetación valvular mitral, que pues va muy acorde también al soplo, y pues que también hay que enfocarlo como una posible endocarditis infecciosa. Digamos que dentro de la aproximación diagnóstica a esta paciente se le realizaron, como vemos acá, múltiples estudios microbiológicos, pues la idea no es leerlos uno por uno, pero sí mirar, digamos, como a grandes rasgos qué fue lo que se solicitó y qué fue lo que se le pidió. Importante para mencionar que durante todo el tiempo de estudio de la paciente, los hemocultivos fueron negativos, es decir, no se obtuvo un aislamiento de sangre en la paciente. Eh, por tanto, y como el cuadro era muy sugestivo de una sacroileitis, pues se pensó, y por los antecedentes epidemiológicos de la paciente, se pensó en primera instancia en Bruselas, a lo cual se le hizo un diagnóstico mediante diferentes métodos diagnósticos como, como serología con rosa de Bengala, PCR, bueno, se le hizo una aproximación diagnóstica que después vamos a mirar cuál o cómo es. Eh, lo cual también fue negativo, también para Coxiella, para múltiples aislamientos microbiológicos donde realmente no se obtuvo ningún resultado, a excepción del cultivo que se le hizo en la colección que tenía en la sacroiliaca, donde nos aisló una Agregatibacter afrophilus. Entonces, aquí para mencionar dos cosas. Uno, hacer énfasis en que todos los hemocultivos que se solicitó durante la evolución de la paciente fueron negativos, pero en un cultivo que se le tomó de la colección, que fue inoculada en una botella de hemocultivo anaerobio para mejorar un poco el rendimiento pues, del aislamiento de algunos microorganismos, pues aislamos este germen. Que este germen pues realmente se le dio valor, vamos a ver por qué, y realmente pues fue el germen a tratar y el germen causante de todo el cuadro de la paciente, tanto de la colección como de la endocarditis. Entonces simplemente antes de entrar propiamente a la discusión y a la revisión de la endocarditis sin aislamiento, pues hay que saber, pues es decir, traje este caso justamente porque este germen o esta especie de gérmenes pues es una de las posibles causantes de esa endocarditis sin aislamiento. La especie Agregatibacter fue descrita desde el 1917, aunque realmente se llamó dentro del género Haemophilus al principio, y ya desde 1940 este Haemophilus afrophilus, que después pasaría a llamarse Agregatibacter afrophilus, ya se describió en casos de endocarditis. Por tanto, pues vemos que el aislamiento era importante, ya se habían descrito casos de endocarditis. Posteriormente, en 1961, otro de los especies dentro del género de Agregatibacter, Actinomycete comitans, también se describió, pero solamente fue hasta el 2006 cuando se creó el género Agregatibacter, que, digamos, el grupo se creó para agrupar 3 especies. Aquí vemos la taxonomía de la especie de Agregatibacter y vemos que dentro de esta especie dentro de este género, perdón, son 3 especies que pertenecen: Actinomycete comitans, el Afrophilus, que fue el aislamiento de la paciente, y el Senis. Digamos que dentro de su taxonomía y su árbol filogenético tiene una proximidad filogenética muy importante hacia el género Haemophilus, y pues aquí vale mencionar de una vez que estos géneros, este género Haemophilus y el género Agregatibacter hacen parte del conocido grupo HASEC, junto con Cardiobacterium, Echinella y Kingella, y este grupo de 5 géneros pues son uno de los causantes o de los posibles causantes pues de la endocarditis con cultivos negativos. Entonces, esa fue la razón por la cual pues quise iniciar esta discusión con este caso. Pues su nombre lo indica, tienden a agregarse mucho, a formar unos agregados bacterianos,
Es un anaerobio facultativo, inmóvil, gram negativo, por supuesto, que generalmente se ven como bacilos, aunque a veces en el gram se pueden ver como cocos. Y otra cosa importante que hace relación también, si recordamos en la paciente, tiene una lesión oral, pues este género pertenece a parte de la flora bacteriana normal en algunos pacientes, pero está especialmente involucrado en algunos pacientes con enfermedad periodontal. Así que esto es un microorganismo que se puede encontrar fácilmente en la cavidad oral. Generalmente bacilos, gram negativos, su crecimiento, digamos que a pesar que, y esto es una de las conclusiones a las cuales vamos, o que quiero llevarlos al final, es que el que sean cultivos negativos o que sea esta entidad con cultivos negativos no quiere decir que no sea infeccioso y que no se pueda obtener. Muchas veces muchos de estos microorganismos son de difícil crecimiento, pero pues hay que idearse estrategias o saber estrategias en las cuales realmente el aislamiento se pueda dar. Cuando se da el aislamiento, realmente esto es un agar chocolate, entonces crecen como colonias pequeñas, granulares, con una ligera pigmentación amarilla, como lo vemos en la foto. Su crecimiento está mejorado cuando hay una atmósfera con CO2 del 5 al 10%, y también se han ideado algunos medios selectivos para el aislamiento del grupo HASEC. Ya para finalizar, pues vemos que la descripción de endocarditis para el grupo HASEC es importante. Aquí tenemos una revisión de una serie de casos realmente de 118 pacientes que se describieron con bacteriemia por grupo HASEC, de los cuales 36 estaban producidos por el género Agregatibacter. Entonces vemos que el Agregatibacter está descrito con bacteriemia, con endocarditis infecciosa, y pues que es un género que es una especie que debemos tener en cuenta. Aquí no quiero detenerme mucho. Bueno, algo para terminar de mencionar con respecto a esta especie es que pues sus mecanismos de resistencia no son elevados y generalmente responden bien a diferentes tipos de familias de antimicrobianos. Vemos aquí una gráfica en la cual nos grafican la MIC, el punto de corte para ellos, y la mayoría de las cepas de Agregatibacter pues caen muy debajo de la MIC para ampicilina, igualmente para cefotaxima y para ciprofloxacina, que básicamente son los grupos farmacológicos de elección para el tratamiento de estos pacientes. Ok, entonces, digamos, después de ya haber revisado el caso, de entender por qué lo quise traer, porque pertenece a uno de los grupos que hay que pensar, pues vamos a entrar un poco en materia de qué quería yo traerles sobre la endocarditis con cultivos negativos. Entonces, básicamente, me planteé 3 objetivos para discutir de aquí al final de la charla. 1, recordar los aspectos de la epidemiología, microbiología y fisiopatología de la endocarditis infecciosa. Esto me pareció importante, ya que entendiendo por qué se da, cómo es la endocarditis infecciosa desde el principio, pues vamos a entender que realmente la aproximación hacia los cultivos negativos pues va a ser mucho más fácil de entender. El segundo objetivo fue reconocer cuáles son las posibles causas de cuando me salen los cultivos negativos y el paciente está con una clínica muy probable o cuando yo estoy seguro que tenga pues una endocarditis infecciosa. Y finalmente establecer pues qué alternativas diagnósticas o cómo sería la aproximación diagnóstica para tratar de determinar definitivamente la etiología de esta entidad. Entonces, iniciando con nuestro primer objetivo del día de esta discusión, entonces empecemos, digamos, describiendo cómo es la epidemiología, parte de la microbiología de esta entidad. Entonces, esto es digamos, realmente es la cohorte más grande que haya encontrado con respecto a la descripción de casos de endocarditis infecciosa. Eso es un estudio multicéntrico internacional de aproximadamente 25 países, más de 60 UCIs, donde describen básicamente cómo es la epidemiología de esta entidad. Y vemos acá
que si recordamos, pues es una entidad, la endocarditis infecciosa en general, ¿no? Es una entidad que se da en pacientes adultos de más o menos un promedio, de una mediana de 58 años, que la relación hombre-mujer está inclinada hacia los hombres de más o menos 1.7 o 2:1 con respecto a mujeres, que generalmente es una entidad que clínicamente se manifiesta de forma entre aguda y subaguda, y los síntomas generalmente son de menos de un mes en la mayoría de los pacientes, que tienen unos factores de riesgo claramente, como diabetes, que estén en hemodiálisis, que tengan cáncer, que estén con HIV. Y lo otro que quería resaltar era el tipo de endocarditis infecciosa, o sea, en qué tipo de válvulas dan la endocarditis infecciosa. Es claro que todo dispositivo, sea prótesis valvular o dispositivos pues intravasculares o intracardíacos, pues confieren un mayor riesgo de endocarditis, ¿cierto? Pero la mayoría de las descripciones de endocarditis, y esto no es solamente en esta cohorte, sino en muchas otras investigaciones, pues la mayoría de las endocarditis infecciosas realmente se dan en válvulas nativas. En esta cohorte, que es la más grande, pues el 72% de ellas o se generaron en válvulas nativas. En cuanto a la microbiología de la endocarditis infecciosa, pues es importante recordar que la mayoría de ellas están causadas por cocos gram positivos, entonces hasta aquí están cocos gram positivos, entonces si sumamos todo esto, más o menos un 70, casi 80%, realmente están dados por cocos gram positivos, y dentro de ellos claramente el Staph aureus es la etiología más importante, seguidos pues por grupos de streptococos, por algunos estafilococos coagulasa negativos, por enterococos, y apartándonos un poco de los cocos gram positivos, los gram negativos pues también tienen un porcentaje claramente muchísimo menor, y dentro de los gram negativos pues aquí está uno de los que recreamos pues en el caso clínico, uno de los del grupo HASEC, pero en un porcentaje pues comparativamente mucho menor. Igualmente para hongos, esto al final pues es importante porque eh, digamos que las diapositivas finales están enfocadas un poco hacia la endocarditis fúngica. Entonces recordemos este porcentaje, aquí nos dio 2%, realmente lo que se describe en la literatura es que entre el 1 y el 2%, depende de la serie de casos, pues es la descripción de la causa como tal de endocarditis infecciosa. Y algo muy importante es remarcar pues esto, ¿sí? Entonces, en esta serie, en esta cohorte de pacientes, realmente los pacientes pues que tuvieron endocarditis infecciosa y tuvieron cultivo negativo fue el 10%. Entonces, hay algo muy importante de mencionar, es que esta entidad, digamos, al cabo de los años, digamos, si revisamos papers de más de 2 décadas, fácilmente nos podemos encontrar que la incidencia, o perdón, la frecuencia con la cual habían descripciones de cultivos negativos eran hasta del 30%. Es decir, esta entidad está descrita desde hace muchísimo tiempo, pero digamos ese número de frecuencia ha ido disminuyendo gracias a diferentes tipos de cosas. Uno, al entendimiento pues de la enfermedad, claramente, pero dos, y el más importante creería yo, pues a la mejoría de los métodos diagnósticos y de la aproximación diagnóstica de este tipo de entidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta descripción que fue realizada en el 2009, aquí teníamos una descripción de frecuencia del 10% de cultivos negativos. Actualmente, y hace parte de la primera conclusión a la que vamos a llegar, es que realmente es una entidad que a un día de hoy es relativamente infrecuente, que excluyendo las posibles causas que ya las vamos a revisar, de que los cultivos estén negativos, esta entidad no puede superar o no supera más del 5% de las endocarditis infecciosas. Así que vemos que este número va a ir disminuyendo progresivamente, y actualmente es una entidad que en general es muy infrecuente y que realmente existen muchas otras aproximaciones diagnósticas para tratar de llegar a realmente la etiología de la endocarditis. Por otra parte, y finalizando parte del primer objetivo de entender la fisiopatología, y me pareció importante pues, porque claramente cuando nos enfrentamos a un paciente con endocarditis infecciosa, debemos procurar
e insistir en determinar cuál es la etiología del paciente. Y claramente la etiología debe, si persistimos con la idea de que sea una endocarditis infecciosa, debemos demostrar el agente etiológico. Y dentro de la fisiopatología, digamos que es como un paralelo de dos eventos, ¿cierto? Por un lado, unos eventos vasculares y endoteliales en los cuales debe haber un daño endotelial, así sea clínicamente no reconocible, pero debe haberlo, en el cual genera algún depósito, bien sea de plaquetas o de fibrina, no importa que sea mínimo, vuelvo a insisto, y que no sea reconocible clínicamente. Y este pequeño daño vascular, valvular o endotelial, pues en cualquier sitio, genera una entidad que se llama endocarditis trombótica no bacteriana, que es, digamos, como el primer paso en el cual hay un daño endotelial evidenciado, y este daño endotelial va a permitir justamente, mientras se genera paralelamente otro evento que básicamente va a desencadenar la bacteriemia, llámese como se llama el trauma en cualquier tipo de mucosa, sea gastrointestinal, genitourinaria, piel, bueno, en fin, lo que sea, que genere algún tipo de bacteriemia. Entonces, cuando se conjuga la bacteriemia y estos eventos endovasculares que permitan justamente la adherencia de estas bacterias que están circulantes, que permitan la adherencia a estos trombos o estos pequeños trombos, fibrina, pues que se ha formado en ese endotelio vascular, permitan su colonización y finalmente la progresión hacia una vegetación que ya es madura, que es visible y que es clínicamente identificable. Por tanto, entendiendo ya esto, que deben haber dos eventos y que la bacteriemia es uno de los eventos claramente más importantes, pues es fácil deducir que los hemocultivos son la estrategia inicial diagnóstica más importante, o la estrategia pues más importante. ¿Por qué? Porque pues vimos que hace parte de la causa de la fisiopatología, y adicionalmente cuando ya hay una vegetación madura formada, pues también es fácil deducir que la bacteriemia es realmente constante y persistente. Entonces, con respecto a cómo es la bacteriemia en los pacientes con endocarditis, realmente pues esto está conocido desde hace ya bastante tiempo. Esto es un paper muy viejito, 1944, pero realmente recrea, y digamos que esto fue una de las bases para entender cómo era la bacteriemia en pacientes con endocarditis. Y digamos, parte de ese entendimiento es comprender que la bacteriemia, por un lado, es constante, o que uno espera que sea constante, como les menciono, y este artículo lo confirma, y otra cosa es entender qué tanta cantidad de microorganismos pueden estar circulantes. Y realmente este artículo pues genera esas dos conclusiones. Uno, que es constante. Aquí vemos que pues, básicamente es recrear un número bajo de pacientes, pero con cultivos periódicos bastante frecuentes, y vemos, estos son unidades formadores de colonia, que la bacteriemia realmente es constante, pero que el número de unidades formadores de colonia pues realmente no es muy alto, no es muy alto. Pero estos datos, digamos que sentaron parte de las bases de entender la bacteriemia en los pacientes con endocarditis, y la conclusión es que es una bacteriemia constante y de baja unidad de formadores de colonias. Por tanto, perdón, perdón. Por tanto, entonces, si un paciente estamos contemplando que es una endocarditis infecciosa y que nos enfrentemos a que no haya un aislamiento, pues hay que insistir, digamos, hay que insistir que los hemocultivos son, digamos, la herramienta pues más importante para distinguir la etiología, ¿cierto? Entonces aquí vamos a empezar a discutir cuáles son las posibles causas de enfermedad de endocarditis infecciosa sin aislamiento. Entonces, entendiendo que uno espera que la bacteriemia sea constante, de bajo inóculo, pero que igual uno la pueda detectar, entonces habría que preguntarse, bueno, ¿por qué no la estoy detectando? Entonces, realmente, si uno se pone a buscar, pues hay muchas descripciones, pero realmente yo las quise agrupar en estas tres posibles causas. La primera, y creería yo que clínicamente más importante y más frecuente, es el uso de antibióticos previos.
Ya vamos a dar la explicación de esto, pero pues para todos es importante deducir que si uno usa antibióticos, pues el aislamiento va a ser mucho más complicado, pero vamos a ver desde cuándo, cuánto tiempo antes, ¿sí? Ya lo vamos a describir. Entonces, esta es la primera causa y más importante, más frecuente de que no tengamos un aislamiento en unos hemocultivos con un paciente con endocarditis infecciosa. Como segunda causa, son gérmenes inusuales de crecimiento que sea fastidioso o difícil. Digamos que aquí podría encajar nuestra paciente en la cual recreamos al principio, ¿cierto? Un germen que es inusual y que realmente el crecimiento pues, va a estar dado por algunas características de los aislamientos, de los cultivos, etcétera, pero que realmente no son imposibles de cultivar, son cultivables y de hecho la mayoría, si no todos los gérmenes que se describen como posibles causantes de endocarditis infecciosa sin aislamiento, pues la mayoría son cultivables. Entonces no son microorganismos que sean pues imposibles de cultivar, pero sí son gérmenes que son inusuales, que a veces no se piensan y que realmente requieren algunas cosas adicionales para obtener su crecimiento o su aislamiento. Y finalmente, pues digamos como, espérame, alguien me está, ah, perdón. Y finalmente otra cosa que hay que pensar es que las endocarditis infecciosas de curso crónico y las de cavidades derechas están descritas como las más frecuentes que no se obtengan aislamiento. Entonces, realmente esto no es como tal una causal de falta de aislamiento, sino como algo que tener en cuenta que en este tipo de pacientes que cursan crónicamente y que tengan eventualmente alguna vegetación en cavidad derecha, de pronto nos enfrentemos a que tengamos mucha más dificultad, pero eso no va a cambiar, digamos, la progresión diagnóstica y que las causas más frecuentes sean estas dos, principalmente el uso de antibióticos previos. Perdón. Ya. Entonces, con respecto a los antibióticos previos, entonces quise traer este soporte de la literatura también ya desde hace rato, pues está descrito que esta es una de las causantes de la falta de aislamiento y esta descripción en este paper básicamente lo que quisieron comparar fue cómo era el rendimiento de los hemocultivos en los pacientes que recibían antibióticos ambulatorios durante las 2 semanas antes de la toma de esos hemocultivos versus pacientes que venían sin tratamiento antibiótico, ¿sí? Y en los pacientes que recibían estos antibióticos ambulatorios en las 2 semanas previos, el rendimiento, la sensibilidad de esos hemocultivos en los pacientes que realmente sí tenían endocarditis infecciosa fue del 64%. Versus los pacientes que venían sin antibióticos, el rendimiento de la sensibilidad de esos pacientes fue el 99%. Entonces vemos acá que, digamos, este paper lo primero que digamos, hay varias conclusiones. Uno, que claramente la sensibilidad de rendimiento pues disminuye con los antibióticos ambulatorios y dos, pues nos ayuda a entender un poco el tiempo en el cual estos antibióticos pueden incluso negativizar, porque habían pacientes que venían recibiendo 2 semanas previas, es decir, no necesariamente el día anterior o 2 días anteriores, sino 2 semanas previas y a pesar de ello, la sensibilidad pues disminuyó considerablemente. Entonces, ¿qué realmente debemos hacer cuando nos enfrentemos a un paciente que tengamos una falta de aislamiento y que venga pues con uso previo de antibióticos, bien sean ambulatorios o intrahospitalarios? Entonces, lo más importante es entender uno, que es la causa más frecuente, y dos, pues qué estrategias hacer. Entonces, claramente, si el paciente está clínicamente estable y su clínica permite suspender los antibióticos, llámense como se llamen, pues es una estrategia muy útil para tratar de identificar realmente la etiología, porque pues con antibióticos va a ser muy complicado, realmente imposible identificar la bacteria. Pero si su clínica permite suspender el antibiótico, sería como la primera estrategia a considerar. Retirar los antibióticos y eventualmente empezar a solicitar hemocultivos. Entonces, ¿al cuánto tiempo? Sería la siguiente pregunta, ¿cierto? Entonces, digamos que parte del anterior paper es entender que muchos de esos antibióticos pueden dar un efecto, digamos, como prolongado en el crecimiento microbiológico, ¿cierto? Pero digamos, la recomendación generalmente es
empezar a solicitar los hemocultivos más o menos a las 48 horas de haber suspendido el antibiótico, pero entendiendo que no voy a quedar tranquilo solamente solicitando las 48 horas y si salen negativos estoy tranquilo, no, porque si la sospecha sigue siendo alta de que el paciente tenga endocarditis infecciosa, pues hay que recordar que esos antibióticos previamente recibidos pudiesen estar interviniendo aún con el crecimiento microbiológico. Por lo tanto, habría que repetir periódicamente hasta que pues, uno quede satisfecho de que suficientes sets se solicitaron, sets de hemocultivos, hasta que o encontremos el aislamiento o hasta que yo quede tranquilo que definitivamente ya descartamos la endocarditis infecciosa. Entonces, como conclusión, los hemocultivos realmente es el laboratorio clínico más importante en el estudio de la endocarditis, no solo realmente para identificar la etiología, ¿sí? O sea, es el método para identificar el germen, la sensibilidad y pues guiar el tratamiento antibiótico. Así que eso lo convierte realmente en el laboratorio clínico más importante. Cuando la bacteriemia está presente, y esto está descrito desde hace mucho, de este número salió del artículo que les mencioné al principio, el 90% de las veces cuando la bacteriemia está presente se detecta en el primer set de hemocultivos. Y cuando esos hemocultivos están negativos, pues hay que pensar esas causas que ya mencionamos. En caso de sospecha de endocarditis infecciosa sin identificación de germen, se recomienda, uno, suspender claramente los antibióticos, ¿cierto? Si el paciente lo permite. Y dos, repetir hemocultivos periódicamente. Entonces, ¿cada cuánto? Bueno, es una pregunta pues, que realmente, digamos, que la respuesta no está 100%, no es 100% verdadera en todos los casos, porque en diferentes sitios aparecen cosas diferentes, pero en general la recomendación es repetir los hemocultivos suficientes veces y varias veces hasta que el clínico pues esté satisfecho. Digamos, una estrategia que está descrito, por ejemplo, en el libro guía de Mandel, es 3 sets de hemocultivos en las primeras 24 horas. Inclusive en algunos papers y en algunas guías aparecen que inclusive uno puede pedir 3 sets de hemocultivos con diferencia de 30 minutos o una hora inmediatamente. O sea, eso no es, digamos, no es algo exacto, pero lo que sí, digamos que la conclusión es que hay que repetir sets de hemocultivos frecuentes. Y no necesariamente hay que esperar, pues, días o semanas, pues, días para solicitar varias veces hemocultivos. Incluso los puede pedir uno a cabo de horas, ¿sí? Repetir si hay sospecha de exposición a antibióticos, ya lo estábamos mencionando. Y lo otro es que extender los tiempos de incubación no se recomienda de forma rutinaria. Es decir, muchas veces, digamos, realmente sí es parte de una estrategia, pero solamente cuando ya estamos enfrentados a una situación en la cual sospechemos que haya un agente etiológico de crecimiento fastidioso, ¿sí? De crecimiento pues un poco diferente, en el cual realmente frente a esa situación uno podría eventualmente decir, listo, venga, extendamos los tiempos de incubación, pero digamos que no siempre que nos enfrentemos a estos pacientes, esto se recomienda de forma rutinaria. Hay que primero descartar las causas más frecuentes del uso de antibióticos, repetir hemocultivos, y ya si nos enfrentamos a que definitivamente no es y sospechamos un germen de crecimiento fastidioso, ahí sí pues podríamos extender un poco el tiempo de incubación de los hemocultivos. Y esto es debido a que parte de los gérmenes que vamos a ver que causan la endocarditis infecciosa sí requieren un tiempo un poco mayor. Entonces, si revisamos los microorganismos que están descritos como causas de endocarditis, de endocarditis con cultivo negativo, pues aquí están la lista. Y ya mencionamos, ya digamos, este lo voy a dejar un poco aparte, que son las infecciones fúngicas. Al final hay un par de diapositivas con respecto a esto. Pero entonces vamos a dedicarnos a mirar las otras, ¿cierto? Bartonella, Brucella, Clamidia psittaci, Coxiella burnetii. Entonces, parte de llamar la atención es, uno, pues entender qué tipo de microorganismos son, y dos, esta columna que me parece muy importante finalmente para la aproximación diagnóstica, que son las exposiciones epidemiológicas a cada uno de ellos. Entonces vemos que muchos de ellos deben tener características muy especiales los pacientes y exposiciones muy especiales para pensar en ellas. Entonces, parte de la aproximación diagnóstica no está en simplemente saber qué gérmenes son y empezar a pedir pues todo para todos los tipos de gérmenes de la lista, sino entender en qué pacientes realmente esta aproximación diagnóstica para cada tipo de microorganismo es la adecuada.
Entonces, con respecto a Bartonella, pues todos conocemos que la exposición a gatos, pues esa es la más importante, ¿cierto? Aunque también el abuso de alcohol, pacientes que viven en la calle, pues también se describen como factores de riesgo para Bartonella. Para Brucela, pues claramente es una zoonosis con ingesta, pues generalmente de lácteos, bueno, en fin, o exposiciones, pacientes que estén en laboratorios, que también se inhala. También pueden ser exposiciones a Brucela, para Clamidia psittaci, la exposición a pájaros, y para Coxiella burnetii, que es otra zoonosis, también que están asociadas a cabras, a ovejas, pues debería tener los pacientes. Entonces, a lo que quería llamar la atención era que entender estas exposiciones epidemiológicas es lo más importante para sospechar y para entender cuál va a ser la aproximación diagnóstica principal si sospechamos que nuestro paciente está enfrentado a un tipo de microorganismo que no hemos podido aislar realmente. Y finalmente estos otros 4, esta fue la razón por la cual traje el caso, especies del grupo JASEC hacen parte de algunos de estos causas de cultivos negativos. Vuelvo e insisto, no porque no sean cultivables, sino porque pues a veces requieren un poco más de tiempo de cultivo o medios de cultivo un poco diferentes o más enriquecidos o enriquecidos con CO2 o con otras características de los cultivos para que estos microorganismos crezcan. Entonces, dentro de la especie JASEC, la enfermedad periodontal, como lo tenía la paciente, era pues uno de los factores de riesgo y dentro de la epidemiología, pues dentro de los factores epidemiológicos que más se describen como de riesgo. Legionela, que aunque es muy infrecuente pues por acá, pues digamos la exposición a sistemas de agua contaminada, un grupo de streptococos, de abetrofia y el granulicatela, pues digamos que los requerimientos nutricionales para el crecimiento son un poco diferentes y cuando se sospechan, pues también parte de la aproximación diagnóstica es digamos, cambiar un poco los medios de cultivos y el enriquecimiento de los medios de cultivo. Y finalmente, Troferima whipplei, por la enfermedad de Whipple, pues sabemos que debe tener muchos otros síntomas que esas, pues habría que sospecharlo, ¿no? Síntomas gastrointestinales, artralgias, dolor abdominal, parte del sistema nervioso central. Digamos que esta es una entidad, pues, digamos que tiene muchas cosas que pensar y que encontrar para sospecharlas. Entonces, ya mencionados estos grupos de patógenos descritos dentro de la endocarditis infecciosa con cultivos negativos, y entendiendo que la exposición y los factores de epidemiológicos son los más importantes para mirar y finalmente sospechar si realmente sí son o no. Entonces, estos son los procedimientos diagnósticos en los cuales si uno sospecha cualquiera de ellos, pues podría solicitar. Entonces, realmente, toda esta lista de patógenos se resumen en algunos procedimientos diagnósticos que podemos pedir adicionales a los hemocultivos. Uno, la serología, la cual va a ser muy importante para algunos de ellos, especialmente para Coxiella, para Brucella, para Bartonella. Entonces, el solicitar serología para ellos podría indicarnos o podríamos eventualmente ser una aproximación diagnóstica muy válida para este tipo de pacientes cuando la probabilidad y cuando los factores de riesgo del paciente realmente me da para ellos. Entonces, la serología. Otro, los medios moleculares, claramente la PCR, pues es un método diagnóstico que está cambiando no solamente el diagnóstico microbiológico, sino a muchos niveles, pero el diagnóstico microbiológico, perdón, lo ha cambiado muchísimo. Y la PCR, los medios moleculares se pueden pedir en varios muestras, ¿cierto? Inclusive hay muchos estudios en los cuales usan medios moleculares en sangre. Como, mejor dicho, PCRs específicos para microorganismos o inclusive ya hay métodos diagnósticos como hagan de cuenta como un film array, como múltiples PCRs a diferentes tipos de microorganismos en sangre específicamente para causantes de endocarditis infecciosa. O sea que estos métodos moleculares realmente pues digamos que son los que muy seguramente en un futuro pues nos puedan ayudar a identificar muchas de estas etiologías, ¿cierto? Pero la PCR no solamente se puede pedir en sangre, sino también, por ejemplo, cuando el paciente ya va a un evento quirúrgico, cuando resecan pues, la vegetación o la válvula, etcétera, esta PCR también puede estar realizada en ese tipo de tejidos. La inmunistología, lógicamente,
Y finalmente, cultivos pues especiales para cada tipo de microorganismo. Entonces, digamos que todas comparten estos métodos diagnósticos que eventualmente en todas pudiesen ser, en algunos más importantes que en otros, como la serología en estos primeros tres, como la PCR especialmente para hongos, para troferima, pero realmente cualquiera de estos procedimientos son las alternativas realmente cuando los cultivos, cuando realmente no hemos podido cultivar los pacientes, cultivar, perdón, el agente responsable en la endocarditis del paciente. Entonces, han tratado de describir diferentes estrategias pues, diagnósticas usando estas que estamos mencionando como para tratar de hacer como unos algoritmos, ¿cierto? Unas aproximaciones diagnósticas. Este fue un estudio publicado en Clinical Infectious Disease en el 2010, donde básicamente cogieron algunos pacientes con cultivos negativos y endocarditis, algunos excluidos porque pues, dijeron que eran otra causa de endocarditis que no sea infecciosa, y de estos pacientes, de estos 759 pacientes que realmente estaban con diagnóstico de cultivos negativos, 476, o sea, más de la mitad, mediante los métodos diagnósticos que ya estábamos mencionando, lograron identificar estos pacientes. ¿Sí? Aquí, digamos, dentro de esta cohorte, gran parte de ellos estaban por agentes zoonóticos, especialmente Spartonella y Coxiella, pero, digamos, aquí lo que quería llamar la atención era que no necesariamente porque no se podían cultivar aplicando todos estos métodos diagnósticos que estábamos mencionando y eventualmente mirando y seleccionando los pacientes que realmente estuviesen en riesgo de estos agentes, pues pudieron identificarse más de la mitad, o sea, más del 60% aquí se logró identificar con esta aproximación diagnóstica, que básicamente fue esto. ¿Qué usaron ellos? Serología, PCR, esto ya les menciono, serología PCR, este Septifast es lo que le estaba mencionando del film, como el film array de pacientes como en sangre. Por ahí estuve mirando esta prueba, más de 20, identifica más de 20. Muchos por ejemplo, Staph aureus también está ahí, o coagulasa negativa, pero en total como 25 o 26, si no estoy mal, agentes microbiológicos están descritos acá y muchos de ellos son agentes que están catalogados como dentro de la lista de los cultivos, de los cultivos negativos. Entonces, digamos que esta fue la aproximación diagnóstica de ellos y adicionalmente las biopsias, en las válvulas, en las biopsias valvulares, o sea, ya cuando los pacientes estaban ya operados, pues también se les determinaba mediante pruebas moleculares o inmunohistoquímica, hacían esa aproximación diagnóstica. Entonces, aquí más o menos el 60 al 70% de los pacientes que estaban identificados como cultivos negativos lograron identificarse en el agente microbiológico. Y este artículo está más o menos encaminado hacia lo mismo, eh, donde usaron serologías, pruebas moleculares, tanto en sangre como en tejido, ¿cierto? Y realmente, digamos que aquí cambia un poco el orden del artículo anterior, pero básicamente eran unos objetivos muy similares, mirar una estrategia para aproximación diagnóstica a nuestros pacientes y mirar cuántos diagnósticos tenían. Y realmente aquí pues, fue aún más contundente, fueron menos pacientes, pero en el 70 al 80% de los casos se lograron identificar realmente el microorganismo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Pues que, digamos, cuando nos enfrentamos a un paciente con endocarditis infecciosa con cultivos negativos, existen otras estrategias diagnósticas que hay que tener en cuenta y que de acuerdo al tipo de paciente y a las características de los pacientes existen esas aproximaciones diagnósticas y que muy seguramente si las usamos correctamente, de ese porcentaje tan pequeño de pacientes con endocarditis infecciosa con cultivos negativos, hasta en el 70 al 80% vamos a lograr identificar esas causas si la aproximación diagnóstica es la correcta. Y ya para finalizar, solamente unos apartes con respecto a la endocarditis fúngica que hacen parte de uno de los agentes de cultivos negativos. Entonces, tener en cuenta que estas son descripciones, son series de casos donde pues, la endocarditis fúngica, claramente la especie Candida, pues es una de las más importantes, especialmente Candida albicans y parapsilosis, mucho menos frecuente de algunas otras de ellas. Ok, si quiere ya voy a finalizar y ya le contesto, doctora Lina, ¿sí? Bueno,
Ay, perdón. Paso allá. Listo, esta es otra serie de casos. Vemos básicamente lo mismo. Candida albicans casi siempre la más frecuente. También se describen endocarditis infecciosa por histoplasma, mucho menos frecuente. Y por Aspergillus, dentro de series de casos de Aspergillus fumigatus es la especie más frecuente. Y realmente cuando nos enfrentamos a un paciente donde sospechemos pues endocarditis infecciosa, pues debe tener unas características también importantes, ¿cierto? Unos factores de riesgo, así como lo vimos para la zoonosis, etcétera. Pero aquí, pues claramente son pacientes o que tengan defectos congénitos cardíacos importantes o que tengan dispositivos, pero también los otros tipos de factores de riesgo para cualquier infección fúngica, ¿cierto? Por ejemplo, nutrición parenteral, el uso de antibióticos de amplio espectro, adictos a droga endovenosa. Digamos que todas estas características pues hay que tenerlas en cuenta para sospechar que realmente estos pacientes puedan tener una endocarditis de origen fúngico. El tratamiento pues cambia un poco, ¿cierto? Pues ese no era el propósito de hacer toda esta revisión, pero dentro del diagnóstico de la endocarditis fúngica, pues digamos que habían cosas que mencionar adicional. Uno, pues los famosos antígenos fúngicos como el 1,3-beta-glucano y el galactomannan, pues eventualmente pueden ser pues antígenos que pues uno claramente espera que la sensibilidad sea buena, sin embargo, la especificidad no lo es y mucho menos el que salgan positivos, pues nos va a llevar a determinar cuál es la etiología, ¿sí? O sea, son específicos para especies, por tanto, digamos que pueden ser un indicio de que realmente sí puede ser endocarditis fúngica, pero al final, en la aproximación diagnóstica no nos va a ayudar a definir realmente 100%, con 100% ni el tratamiento, ni realmente la decisión final con respecto a estos pacientes. Pero sí, existen pruebas moleculares, tanto en sangre como en los tejidos, esto pues muy similar a lo que ya habíamos mencionado, ¿cierto? Donde las sensibilidades generalmente no son malas, las especificidades tampoco, pero la histopatología, al igual, digamos, que el gol estándar de endocarditis infecciosa, pues sigue siendo la histopatología, ¿cierto? Pero no en todos los pacientes pues tenemos la posibilidad de tener el tejido valvular. Pero la histopatología, pues eventualmente en la endocarditis fúngica, porque estos pacientes con endocarditis fúngica siempre deben ir a cirugía, ¿cierto? O sea, parte del tratamiento, nuestro tratamiento es quirúrgico, adicional pues a los antifúngicos, pero es quirúrgico siempre. Y la histopatología definitivamente de esta válvula explantada es el gol estándar para endocarditis fúngica. Ok. Y ya, como conclusiones, entonces teníamos 3 objetivos, pues, realmente traté de definir estas 3 conclusiones. Y la primera es, que la endocarditis infecciosa con cultivos negativos es infrecuente y que debe ser reportada o que es reportada en menos del 5%, excluyendo la causa principal de cultivos negativos, que es el uso previo de antibióticos. Teniendo este porcentaje, pues a partir de ahí debemos empezar a pensar qué otros posibles agentes, que fueron los que ya revisamos, y qué posibles alternativas diagnósticas tenemos, que también ya las fuimos revisando. La segunda conclusión es que los hemocultivos son una herramienta fundamental y que deben ser repetidas cuantas veces sean necesarias si la sospecha de la endocarditis infecciosa persiste alta. Ahora, algo que no les mencioné es que un porcentaje menor de este tipo de pacientes con endocarditis infecciosa, eventualmente después de toda la aproximación diagnóstica o durante el tiempo de evolución, uno puede tener unas causas no infecciosas de endocarditis, ¿cierto? Como causas autoinmunes, trombóticas, bueno, etcétera. Así que esta también es otra de las causas de endocarditis infecciosa con cultivos no negativos, ¿cierto? Pero si la sospecha de infección persiste, pues los hemocultivos definitivamente son una herramienta fundamental y realmente hay que repetirlas cuantas veces sean necesarios para comprobar realmente que haya bacteriemia e identificar el germen. Y la tercera conclusión es que el uso de métodos diagnósticos adicionales dependerá de los factores de riesgo y de aspectos epidemiológicos, como ya los mencionamos. Perdón, sí, me equivoqué. Sí, que también pueden haber causas no infecciosas, o que es una de las causas no infecciosas de endocarditis con cultivos negativos. La pregunta es, ¿cuáles de la doctora Lina Tovar? Dice, buenos días, ¿cuáles de las pruebas moleculares y serológicas
están disponibles en nuestro medio. Bartonella, Coxiela, por ejemplo. Bueno, pues menos mal está la doctora Diana acá, de pronto ella pues, ha solicitado más de ellos y sabe, por lo menos en el hospital, cuáles están disponibles. Sé que, por ejemplo, algunas de ellas, así no estén disponibles en el hospital, se pueden solicitar y eventualmente pues el resultado está. Por ejemplo, en la paciente, que es una paciente real, la serología para Coxiela y para Brucela no se realizan en el hospital, pero están disponibles en nuestro medio y se realizaron. Así que sí, para Coxiela y para Brucela están disponibles, para Bartonella estoy seguro que también. Eh, ah, ya, que la doctora Diana no tiene micrófono, pero ya va a escribir. Entonces, sí, las pruebas serológicas están disponibles. Estoy seguro que para Coxiela, Brucela, Bartonella también. Eh, también para hongos, también para hongos. Y en cuanto a las pruebas moleculares, también sé que algunas no son realizadas en el hospital, pero eventualmente creo que todas, doctora, por favor, si no me corrige, doctora Diana, que todas están disponibles en nuestro medio y eventualmente podríamos solicitarlas si las necesitamos. La doctora Diana dice aquí que la coxiela se hace en el IME, Brucela dinámica la manda a procesar por fuera, sí señora, como lo vimos en el paciente. Justamente eso fue lo que pasó. Para Coxiela también fue lo mismo. Dinámica la mandó a procesar por fuera y tuvimos el resultado. Bartonella también la manda a procesar afuera, me dice aquí. Ay, que Bruselas sí la manda a procesar el hospital. Okay. Las pruebas moleculares, profe, están disponibles todas en nuestro medio, ¿verdad? Eh, no sé cómo, profe, pero, la doctora Diana pregunta que si le podemos dar micrófono a ella para que nos... Hola, no sé quién esté guiando la... pero si le pueden dar micrófono a la doctora Diana. Una pregunta, ¿ese micrófono lo debo dar yo o lo debe dar alguien más? Bueno, la verdad no sé. Aquí compartí, dice, compartí sonido. No sé si alguno ya puede hablar, no sé. Eh, está el organizador por acá. Ya le estoy escribiendo acá.
Bueno, por fin. Ya. Bueno, yo creo pues que igual ya se acabó el tiempo, pero para contestarle la pregunta a Lina, entonces, molecular para el diagnóstico de gérmenes inusuales, se puede procesar PCR para Brucela en tejido y en sangre. Se encarga de hacer el procesamiento el Instituto de Medicina Tropical del CES y con ellos, digamos, lo hemos hecho y en esta paciente se utilizó esa PCR. Otros métodos moleculares, entonces Ariel habló del Septifaz, que es una PCR múltiple cuyo laboratorio es Roche. La verdad, yo no sé qué laboratorios de Medellín lo utilizan, pero sí tenemos otro que es más ampliamente utilizado, que es el panel de sepsis de FilmArray, que es de Biomerie, que tiene casi los mismos microorganismos y adicionalmente trae mecanismos de resistencia, que es una ventaja sobre el Septifaz. Y está, digamos, disponible. Nosotros acá en el hospital casi no lo hemos introducido, realmente es más para infecciones piógenas que realmente endocarditis. Básicamente el único germen de endocarditis de cultivo negativo que se aísla ahí rápidamente es Aspergillus, de resto pues la mayoría son gérmenes cultivables, entonces no le aporta pues como gran cosa ese panel al estudio de la endocarditis, sino más bien en el contexto de sepsis grave del paciente en deterioro hemodinámico realmente. Y es como lo que tenemos de molecular, Coxiela no, Bartonella no. Coxiela se puede mandar a procesar en el IME. Recuerden pues que hay anticuerpos de fase 1 y fase 2, pero realmente pues para el diagnóstico final y confirmatorio lo ideal es hacer serología en fase aguda y convaleciente y también se pueden mandar a hacer anticuerpos para Bartonella, son más difíciles de hacer, se debe hacer, se debe remitir, realmente lo remite dinámica a otra parte, pero por medio de dinámica también se pueden hacer los anticuerpos de Bartonella y Bruselas y los procesa pues el hospital, pues o tienen, a veces lo mandan pues para otras partes, pero es un anticuerpo pues que ustedes saben que es un tamizaje y que está mucho más a la mano que las otras serologías que son más especializadas. Una cosa adicional que me gustaría mencionar y que me interesa mucho que quede planteado en el público que está asistiendo es que la endocarditis, a pesar de que tenga fiebre, el paciente no es una urgencia iniciarle antibiótico. Lo más urgente en una endocarditis es determinar el agente etiológico y determinar si tiene una indicación quirúrgica. Por lo tanto, cuando el paciente llega a urgencias, no es menester iniciarle antibióticos inmediatamente. Lo más importante allí es tomar el primer set de hemocultivos, hacer un gram y determinar si en ese gram ya se pueden ver gram positivos, gram negativos, o si vamos a esperar el cultivo definitivo. No se angustie por la fiebre, no se angustie por el estado del paciente, que esos pacientes con endocarditis usualmente tienen bacteremias de bajo grado que requieren, como mencionaba Ariel en la charla, una serie de hemocultivos seriados. Si el primer set de hemocultivos da negativos por todas las circunstancias que ya Ariel mencionó, está indicado realizar un set de hemocultivos. Un set son 3 hemocultivos cada 8, cada 6 horas para determinar finalmente el agente etiológico. Si a pesar de esto no se presenta, están todas estas otras herramientas que mencionó, en donde tal vez las más complejas de utilizar son las pruebas serológicas porque requieren un análisis pareado con aumento de 4 veces los títulos y esto toma tiempo y es dispendioso, de manera que no es de los métodos más utilizados. Las pruebas moleculares han venido en ascenso, han venido utilizándose cada vez con mayor frecuencia y están más disponibles. La diferencia básica entre el FilmArray y el Septifast es que el FilmArray requiere que tenga usted ya los hemocultivos positivos y el FilmArray lo que hace es determinar de una manera más rápida, ganando casi 12 a 24 horas en la identificación del germen y los patrones de resistencia antimicrobiana. En el nuevo FilmArray que ya está disponible en nuestro medio, se incluye Bacteroides fragilis, que es una de las principales causas de bacteriemia de origen abdominal y que eventualmente también puede ser causa de endocarditis infecciosa. Con el Septifast no tengo ninguna experiencia, pero parece ser que es una metodología que no requiere que el paciente tenga hemocultivos positivos como el FilmArray y nos podría ayudar en estos casos pues de difícil diagnóstico con hemocultivos negativos. Bueno, hasta el momento pues no hay ninguna otra pregunta adicional. Muchísimas gracias.